Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Nos lo cuenta la Biblia. Los hombres empezaron a hacer continuamente el mal, se odiaban entre ellos y Dios, enfadado de tanta calumnia, lo que hizo fue mandar un diluvio para terminar con toda la humanidad, o con casi toda, porque avisó a Noé y le dijo a este que hiciera un arca de madera enorme, donde poder resguardar a su familia y a una pareja de todos los animales del planeta. Y así lo cuenta la Biblia, que la humanidad, esa primera humanidad, llegó a su fin. Lo curioso es que este relato aparece en cientos de culturas de todo el planeta, como si realmente ese castigo divino hubiera sido real. Viendo esto, ¿es el Antiguo Testamento simplemente una recopilación de historias de ficción? ¿O es algo mucho más inquietante? Si queréis saber sobre esto y mucho más, no perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Misterios del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Así comienza la Biblia, el libro más vendido de la historia, el libro que más se ha traducido en la historia. Empieza con el Génesis en el Antiguo Testamento, todo lo que se recopila de información antes de la llegada del Mesías. Para prácticamente 2.000 millones de personas, ese Mesías fue Jesús de Nazaret. Pero en este Antiguo Testamento, que a mí me encanta cuando leo trozos así, por ejemplo el de la creación del mundo, tenemos 1001 enigmas. Nos tomamos esto de forma literal y fue la mano de Dios la que fue creando el universo. Es simplemente una metáfora. Y luego, por ejemplo, algo que me cautiva. No solo me cautiva, sino me inquieta, pero que mucho. Tenemos un Dios que es bondadoso, que crea el cielo y la tierra, que crea la luz, que separa la luz de la sombra, que le da vida al hombre. Pero a la vez tenemos un Dios castigador, un Dios que castiga al hombre y lo expulsa del Edén. Tenemos una cantidad de hechos históricos que nos hacen pensar que todo esto no es una metáfora, sino que es mucho más. Porque, por ejemplo, siempre se dice que el castigo de Dios a los hombres a través del diluvio también fue una especie de metáfora. Pero ¿y si les digo que la historia del diluvio se repite en más de 500 culturas distintas? ¿Y si les digo que hace 12.000 años hubo un evento geológico que es el Dryas reciente, donde el nivel del mar subió 125 metros? Se tragaron las aguas, islas y enormes terrenos, donde muy posiblemente vivían los hombres. ¿Es una metáfora o el diluvio existió de verdad? Nos habla, por ejemplo, también el Antiguo Testamento de una torre de Babel, una torre en la que los hombres quisieron acariciar la gloria de Dios y por su soberbia a los hombres los volvió a castigar, creando los idiomas para que no se pudieran entender entre ellos. Y castigó Dios el pecado en el Antiguo Testamento en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y los castigó con látigos de fuego, y quedaron hechos ceniza. Un Dios bondadoso a la vez que un Dios castigador.
¿Es esto posible? ¿Se puede comprender? ¿Es una metáfora? ¿O realmente es una parte de la historia de la humanidad que todavía no hemos sabido descifrar? ¿Y qué decir de personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, como es el caso de Moisés, que con su vara fue capaz de abrir las aguas del Mar Rojo y hacer que el pueblo de Israel atravesara por el fondo del mar hasta pasar a la península del Sinaí? Y a este mismo hombre, a Moisés, Dios le mandó construir un arca en el que estaba el poder mismísimo de Dios, un arca que no solamente servía para que a través de ella hablase el mismísimo Dios, a través del propiciatorio, la parte superior del arca, como cuentan los textos, un arca que fue utilizada como arma, pero un arma tan potente que fue capaz de derribar los muros de Jericó, uno de los muros más potentes y más fuertes que había en la antigüedad. Un Dios bondadoso, un Dios de luz, pero que cuando se enfada con los hombres es capaz de castigarnos sin piedad alguna. Quizás un Dios lleno de luces y de sombras, como somos nosotros mismos, o simplemente un Dios que cuando el hombre nada y bucea en las tinieblas, lo castiga sin piedad, porque simple y sencillamente eso es lo que nos merecemos. Toda esta historia me fascina, porque nos habla al final de un mundo de epopeyas y de leyendas, un mundo que es parte de nuestra historia, parte de nosotros mismos, parte de la humanidad. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo en Facebook y en Instagram, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué opináis de lo que hay en el Antiguo Testamento? ¿Es una metáfora de cosas que pudieron acontecer o no? ¿O es una historia literal que nos habla de una parte desconocida de nuestra historia? Sabéis que hago viajes de autor. En el mes de octubre de este año estaré viajando otra vez a Egipto, a la tierra de los faraones, caminando por la zona arqueológica de Gizeh para ver unas pirámides tan enormes que nos hacen sentir tremendamente ínfimos, unas pirámides que nos ponen en contacto con las estrellas. Navegaremos por el corazón de África, por el río Nilo, para ver unos templos que tienen una magia intacta desde hace miles de años, una magia capaz todavía de transformar nuestras vidas. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com, y arrancamos ya sin más. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, el maestro Néstor Armando Alzate, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que sintonizan en este momento la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo extendido para todos los que disfrutan este contenido cuando lo publicamos a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy hablando de grandes enigmas del Antiguo Testamento, Juanje, un tema imperdible. Efectivamente, y si te hablo del Antiguo Testamento así, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, Alejandro Bernal? Me imagino esa imagen dantesca de aquella película de los 50 de Charlton Heston, interpretando a Moisés dividiendo las aguas del Mar Rojo en dos. Es lo primero que se me viene a la mente y me parece una imagen espectacular y dantesca, Juanje. Yo te voy a contar una cosa aquí a la que no nos oye nadie, como si estuviéramos entre amigos. Lo primero que me viene del Antiguo Testamento, no me preguntes por qué, siempre es lo mismo.
lo del tema de Adán y Eva. Y digo, a ver, el pobrecillo no hizo nada y lo echan también del paraíso. Si la que se comió la manzana fue ella y no sé qué con la serpiente y toda la vaina. O sea, a ver, el derecho penal internacional, ¿dónde estaba en la antigüedad? Pues porque, ¿cómo te castigan por el pecado de otro? No lo puedo entender. Entonces es una cosa que siempre, desde niño, que no se lo decía a los curas en el colegio porque me daban un coscorrón, pero desde niño es una cosa que siempre me vino a la cabeza. A ver, pero si está el pobre ahí y ella dice de comerse la manzana, también lo tienen que echar a él, pues es como que no lo entiendo. Nunca lo comprendí. Pero bueno, ponerme en el numeral Misterio Caracol, ¿qué opináis del tema este? A mí es algo que no sé, que me sigue impactando, que no entiendo. Nunca lo entendí, me lo quisieron explicar 20 veces, nunca lo entendí. Entonces, soy así de ridículo, no puedo evitarlo. Pero el que sabe un montón de Antiguo Testamento, que en su canal de YouTube, yo no sé ya ni cuántos cientos de miles de suscriptores, tiene ya como 250.000 o más, y que sí hace un montón de vídeos sobre enigmas del Antiguo Testamento. Tenéis, por ejemplo, ahí vídeos de la Torre de Babel, tenéis, por ejemplo, vídeos de Moisés, del Arca de la Alianza, de ese mundo de leyenda del que nos habla la Biblia. Es mi amigo y hermano Néstor Armando Alzate, que dirige el canal de YouTube Néstor Armando Alzate. Y lógico, ahí tenéis todo un montón de vídeos sobre eso, aparte que ya como instagramer ya lo van parando por la calle, porque no sé ni cuántos cientos de miles de seguidores tiene ya en Instagram, contando historias de la historia. Querido Néstor, hermano, amigo, ¿cómo estás? Feliz de verte otra vez. Juan Jesús, un inmenso placer. Como siempre considero estas invitaciones un gran privilegio para mí, me siento como pez en el agua. Saludo a Alejito Bernal, Alejandro, ese ser maravilloso que es. Y siempre pensando, Juan, que... bueno, me decías, estoy con 346.000 en YouTube, en mi canal de Néstor Armando Alzate y Lógico, y en Instagram acabamos de llegar a 161.000. Y no te imaginas lo que me alegro de tu éxito, y te mereces mucho más, y vas a tener mucho más. Muchísimas gracias, Juanje. Te agradezco muchísimo, y como siempre lo he dicho cada vez que puedo hacerlo, que muy buena parte de este éxito te lo debo a ti, te lo debo a Alejo, se lo debo a Caracol, se lo debo a Noche de Misterio. Y yo eso lo pondero, lo agradezco de manera perenne. Pues te decía que, yo no sé, a mí, cuando hablabas de, óyeme, ¿me permites? Me tomo me tomo una libertad, ¿me das permiso? Las que quieras, amigo, estás en tu casa, las que quieras. Tú dijiste que no te podías entender este cuento de por qué el pobre Adán terminó pagando los platos rotos, ¿cierto? Es verdad, lo lamento, no lo entiendo. ¿Por qué no le decimos eso a nuestros amigos? Sí, si alguien gente que diga cuál es lo que ustedes no han podido entender del Antiguo Testamento o de la Biblia, y que nos digan, que nos cuenten, ¿te parece? Sí, perfecto. Genial. Porque si a mí me preguntas, hay muchos, pero uno particularmente que me sacude es ¿por qué carajos Caín mató a Abel? ¿Por qué? Es decir, se supone que los dos van a llevarle las ofrendas cada uno de lo suyo. Entonces, Abel aparece con sus ofrendas que eran de agricultura, y el otro aparece con sus ofrendas que creo que eran animales. ¿Y por qué carajos Caín mata a Abel? Por envidia, ¿no? ¿No fue por eso? Sí, pero mira, es que ese cuadro se repite. Es decir, supuestamente lo mató por envidia. Al pobre Caín también lo condenaron a vagar por el resto de la eternidad por el mundo. Lo marcaron en la frente para que nadie le pudiera hacer nada. Pero después recuerdo la misma trampa, no, yo no diría que es trampa, pues, pero sí, pues hay evidentemente una preferencia. Cuando Esaú le vende a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas que venía, pero con un hambre impresionante. Y luego, creo que era, ¿cómo era que se llamaba? La Sara. No recuerdo. Bueno, la esposa de Jacob, como Esaú era muy peludo y ella prefería a Jacob, le puso encima la piel de una oveja o algo así por el estilo, para que, como ya el viejito estaba ciego, al tocarlo creyera que estaba tocando a Esaú, y le cedió los derechos de primogenitura a Jacob en detrimento del derecho legítimo que tenía Esaú. Dice, ¿dónde estás, Dios, pues? ¿Vos por qué permitís esto? Pues
¿Cómo lo vas a permitir? Y Dios que observa cuando Caín mata a Abel y después le pregunta, hey, ¿qué estabas haciendo, hombre? Y después de que lo está viendo. Entonces son preguntas que para mí no sé, no hay respuestas. No. Que digámoslo desde la perspectiva de lo mitológico, vaya y venga, pero Néstor, tú me permites un inciso. Y eso, y ponerle en numeral misterio caracol, que es lo que no entendéis del Nuevo Testamento. Por ejemplo, una cosa que me alucina del Nuevo Testamento. Llega Moisés, saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, atraviesan el Mar Rojo, 40 años por el desierto, comiendo maná que les echaban de no sé qué. Llegan a la tierra prometida y está llena de gente. O sea, ¿es en serio? Llegas a la tierra prometida y lo primero que te encuentras es Jericó, que es enorme. Y luego un montón de ciudades y de gente. Pero, o sea... Y tiene que empezar a sacar gente. Claro, pero y además dice Dios, ¿no? Cárgatelo, coge el arca y te lo cargas y que no molestes. Ya, chao pescado. Agrégale a eso otra cosa más. Tú que conoces suficientemente toda esa tierra, ¿crees posible y es creíble que después de que atraviese el Mar Rojo, se demore 40 años para llegar a donde estaba Israel, cuando en aquella época, asumo yo, que si se tardaba mucho, se tardarían 20, 30 días? Vos que conocés suficientemente, de acuerdo con las distancias que existen, ¿crees que era para darle vueltas 40 años a todo ese terreno? No hay que ser muy torpe. O sea, con sinceridad, yo he estado en la península del Sinaí, estuve el año pasado otra vez en el Sinaí, sí. He estado en el Negev, he estado en Jordania. Es más, tienes ahí la ruta nabatea, ¿vale? La ruta nabatea que llega hasta Lula, hasta Arabia Saudita y tal. Y te digo yo que se puede hacer, o sea, atravesar el Sinaí. A pie, ponlo a pie. Atravesar el Sinaí, atravesar, o sea, meterte, sí, lo que es por Elial, por el piquito que está Jordania, Egipto, Israel, y atravesar el Negev, por el Mar Rojo, vamos, yendo muy tranquilo, yo creo que 2-3 meses, por decir algo, ¿no? Porque tienes que ir a los sitios a coger agua, tal, pon 3 meses. Que creo que estoy exagerando. Si te conoces el camino, menos. No, agrégale que sean 6 en función de que en esa caravana iban ancianos, ancianas, niños. Ponle. Vale, te paras a hacer el arca. Perfecto. Pégate unas par de meses ahí también. Vamos, 1 año, pero 40. Imagínate eso. Para mí eso también siempre ha sido un galimatías. Pero cuando estabas empezando a hablar de cuando Dios pues crea el mundo, entre otras cosas, para mí es una alegoría bellísima y que yo creo que gracias a eso nosotros estamos aquí. Porque si observas cuando Dios crea el mundo, si vas al Evangelio de Juan, la primera frase que dice era: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y Dios creó el mundo con la palabra. Y decretando, dando órdenes, porque es que él no dijo, no, ¿será que hacemos la luz? No, hey, luz, hágase la luz, hágase el día, hágase, ordenándolo con la palabra. Para mí esa alegoría es bellísima porque, entre otras cosas, es quizás el pasaporte que nos da a la especie humana para crear, es decir, hablando, porque todo comienza con una idea. Vos la pensás, la idea, la rumiás en tu cabeza, la transformás en palabras y de la palabra a la acción. Entonces, para mí eso es bellísimo. ¿Sabes que de eso va la cábala judía? Porque mucha gente dice, no, tú tienes una idea, tienes que ser discreto, no la comentes, no sé qué. La cábala judía dice todo lo contrario. Si tienes una idea, que estás convencido de que es buena, que no hace daño a nadie, que va a mejorar tu vida, conforme la pienses, háblalo. Porque Dios te oye. Háblalo, cuéntale a todo el mundo, oye, quiero hacer un libro, o quiero comprarme un carro, o quiero echarme novia, o tal. Háblalo, es bueno, porque Dios te oye. Y luego actúa antes de que suceda. O sea, estate convencido de que... Y ponen un ejemplo muy, muy, muy bonito. Safed es la ciudad... la capital mundial de la cábala. Bueno, por cierto, ya hemos destrozado el guión a los 18 minutos. Safed. Nuevo récord, ¿no? Nuevo récord.
Safed es la capital mundial de la Cábala, es una ciudad pequeñita en las montañas, es muy bonita. Y está llena de escuelas cabalísticas, ¿no? Están los judíos, los Yeradim, estos que llevan pues los tirabuzones, así el pelo largo y tal. Y algunos de ellos, bastantes, hablan español, pues son de origen sefardí. Y hablan un español curioso, porque se parece al de la Edad Media nuestra. Bueno, es muy, muy curioso Safed, ¿no? Y en Safed me contaban, para explicarme qué era la Cábala, me decían, en Safed vivía una señora que todas las tardes, a las 4 o las 5 de la tarde, sacaba una mesa y ponía unos pastelitos y té. Y la gente que pasaba por allí, pues les regalaba pastelitos y té. Y un día le preguntó un rabino, señora, ¿por qué tiene usted aquí esta mesa todas las tardes? Que a usted esto le va a costar la plata. Y dijo la señora, no, para cuando venga el Mesías. Y le dijo, señora, pero no podemos saber cuándo viene el Mesías. Dice, claro que no lo podemos saber, pero habrá que actuar para que venga. Claro, yo ya estoy actuando, yo he puesto el té y las pastas. ¿Usted qué rabino, qué es lo que ha hecho? ¿Me entiendes? Claro. Así te explican la Cábala. Cuéntalo, háblalo y actúa antes de que suceda. Porque en la medida en que lo dices, lo vas creando. Al decirlo, lo estás creando. Y entonces, si estás creando, se va materializando. Es casi que como coger plastilina y empezar a moldearla. Porque la idea tienes que moldearla. Y para eso tienes que empezar a construirla. Si no, no la puedes construir. Pero bueno, no sé si habías dicho que íbamos a, en principio a hablar de los Edenes, ¿no? Del Antiguo Testamento, básicamente, pero bueno, surgió esto de la Cábala y demás, y ese tipo de cosas. Efectivamente, a ver, enigmas y misterios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay cosas que no entendemos, yo no entiendo lo de Adán y Eva, otra serie de cosas y tal, pero ojo, que en el Antiguo Testamento hay un montón de hechos que se nos relata, como el tema del Edén, como el tema del diluvio, que tiene toda la pinta de que han sido reales. Por ejemplo, ¿existió el Edén? Y es curioso, porque esto se buscó el Edén en muchísimos sitios, ¿no? Pensando en lugares paradisíacos hace muchos miles de años, lugares donde el hombre pudiera vivir prácticamente sin esfuerzo, que es como vivían Adán y Eva, ¿no? Que la naturaleza, Dios se lo daba todo. Y es muy curioso, porque hace ya como 15 años o un poquito más, 20 años ya, cuando se descubrió Göbekli Tepe en Turquía, que significa en kurdo el monte ombligo, se descubren los templos más antiguos de la humanidad. Tienen 12.000 años de antigüedad, me han escuchado bien, no, 12.000 años de antigüedad, y hubo que reescribir la historia, que las civilizaciones habían arrancado hace 5.500 años, había que meterle 7.000 años más a esto. El arqueólogo que lo descubre, Klaus Schmidt, escribe en el libro que habla de Göbekli Tepe, de sus descubrimientos y sus investigaciones, que él está convencido de que el Edén bíblico estaba ahí, que se le echaron todos los arqueólogos encima y tal, y nunca se echó para atrás. Que luego, si quieres, te doy más detalles y tal. Porque él dijo, aquí, hace 12.000 años, había manadas de 5, 10.000 gacelas, con lo cual hasta un tonto cazaba. O sea, simplemente tenías que espantarlas, poner un cerco, llenabas el corral, te las comías, y cuando te las comías, otra vez hacer lo mismo, de la cantidad de herbívoros que había silvestres, y era muy fácil cazar. Y luego había un tipo de trigo. Disculpa, de hecho, creo que en la parte que podríamos pensar que era un hipogeo, hay una gran cantidad de huesos de animales, lo cual indicaría que era para que pudieran vivir, para que pudieran alimentarse los que vivían allí, es lo que tengo entendido. No, lo que es en Göbekli Tepe no se encontraron ni restos humanos y, hasta donde yo sé, tampoco restos óseos de animales. Todas las pruebas de carbono 14 se hacen por raíces y por vegetales. Sí, claro. que Orgánico, hay, orgánico. Efectivamente, y que es uno de los grandes misterios de Göbekli Tepe. ¿Dónde vivían? Allí no. Ya.
Sí, porque Allí, todo es un allí no. santuario. Sí, no, pero que allí no hay enterramiento, allí no hay nada. Ni complejos habitacionales, ni nada Nada, por el nada, estilo. nada, nada. Lugar de culto. Es un lugar de culto al que tenían que acudir muchas miles de personas, que tiene toda la pinta por los elementos que hay, que es un lugar de culto que tiene que ver con la muerte y la transición del alma al más allá. Porque los animales que vemos, como por ejemplo son los chacales, que es lo primero que acude a un cuerpo a comérselo cuando alguien fallece, los buitres, las serpientes, los escorpiones, las arañas, todos animales venenosos o que pueden provocar la muerte o que son carroñeros. Eso hace pensar que realmente allí había ritos funerarios, aunque los cuerpos no se enterraban ahí. Opción B, también que los cremasen, pero incluso cremándolos algo hubiera quedado. Es todo un misterio. Voy a describirlo ahora, después de este bloque publicitario, voy a describirlo para que la gente me entienda, porque si no, no me van a comprender bien, ¿vale? Porque básicamente los templos de Göbekli Tepe tienen 12 piedras enormes en forma de T, ¿vale? Y 2 en medio, más grandes que las 12 de afuera. Las 12 de afuera están unidas por una tapia y las 2 de en medio, esas otras 2 T's pero más grandes de piedra, señalan del este al oeste. O sea, es intencional. Pero poco más sabemos porque no había escritura. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con mi buen amigo Néstor Armando Alzate, que os recomiendo otra vez su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, de cómo es Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un complejo de templos, son como unos 16, se han excavado muy pocos, básicamente se han excavado como unos 3, algo así. Yo me decepcioné el año pasado cuando estuve porque no han avanzado las excavaciones en 20 años no han avanzado nada, pero vamos, nada de nada, porque es un tema político, ¿vale? Los arqueólogos turcos, como esto lo descubrió un arqueólogo alemán, están empezando a excavar otros sitios que son de la misma época y parece que anteriores, como por ejemplo Karahan Tepe, y ya se ponen la medalla internacional de que han descubierto Karahan Tepe y la estatua más antigua del mundo en otro sitio que está cerca de Göbekli Tepe, y bueno, todos ellos están poniendo medallas con eso. Y por esto yo creo que no han avanzado prácticamente nada en Göbekli Tepe. Bueno, pues un complejo de templos que tiene que ver con lo funerario. ¿Qué sucede? Que ya hay más de 100 zonas arqueológicas nuevas para excavar. Y si Göbekli Tepe es un templo de muerte, relacionado con la muerte, Karahan Tepe es un templo relacionado con la vida, porque hay una piscina ritual y si hay figuras humanas, hay cabezas. En Karahan, Göbekli Tepe, Klaus Schmidt lo bautizó como el santuario de los danzantes sin cabeza, porque estas T's de piedra tienen manos como si fueran humanos, pero no se les representa ni la mirada, ni el rostro, ni nada, pues porque posiblemente sea realmente un templo de muerte. Imagínate en esto, que en esta década, un poquito más de una década, han localizado 100 lugares arqueológicos, o sea, eso van a tardar siglos en excavarlo. ¿Pudo estar ahí el Edén? Pues claro, porque no estamos hablando de, bueno, eran Adán y Eva, pero si a Adán y Eva le dio por tener hijos o al final fueron miles, también pudieron estar ahí, viviendo sin prácticamente esfuerzo. Ojo, y un detalle muy importante, Göbekli Tepe no se abandonó, se enterró, lo enterraron. O sea, el esfuerzo de enterrar Deliberadamente. Sí, señor. Deliberadamente. De enterrar los 16 templos, como si de repente los dioses se hubieran enfadado con los hombres y dijeran, venga, tapamos esto y a otra etapa de la vida, mucho menos benévola. O en un momento dado, simplemente se entierra este yacimiento, se entierra esta estructura para, no sé, prevenirse de enemigos o despistar o algo que podría acabar con ellos. No sé, pienso yo que por ahí también podría ser esto de Göbekli Tepe. No sé qué tanto sea es lo que que... si tú te quieres salir de
irte de un enemigo, te vas corriendo, no te pones ahí 5 años a enterrar el templo. Creo yo. Ese es el contrasentido. No tiene sentido, no tiene sentido. Sí, es No un tiene contrasentido. sentido. Fíjate, aquí estaba mirando, por ejemplo, si uno pone en Google, ¿dónde estuvo el Edén? Hay gente que lo ha situado en Armenia, en Azerbaiyán, en función Entre de el Tigris y el Éufrates. entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, realmente Göbekli Tepe está entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, al Edén siempre se la ha estado buscando, ¿vale? Pero un momentico, amigo, ¿cuál Edén? ¿El de quién? Porque es que todas las culturas que sepamos tienen un Edén. Todas tienen el concepto de paraíso que necesariamente se asocia también con cielo o lugar de premio, que en este caso ellos vivían en el cielo y los sacaron del cielo. En cambio ahora el hombre lo que intenta es regresar a ese cielo, a ese Edén que es una tierra de leche y miel, en donde, como dices, ni hay enfermedades, ni se padecen las pulsiones humanas de egoísmos, envidias, donde la comida sobra, donde hay mujeres supremamente hermosas. Un Edén. Sí. El concepto que uno tiene claro de cuando le mencionan un Edén es un sitio paradisíaco. Entonces, sí, claro. Entonces, sí, claro. cielo, paraíso, Edén. Pero la tuvieron, acuérdate el Valhalla de los nórdicos, ese es un Edén. El jardín de las Uríes de los musulmanes es otro Edén. Y en todas las culturas siempre hay un lugar que quizás yo no sé si refleje, Juan y Alejandro, refleje ese deseo subconsciente del ser humano de estar a salvo de sus miedos, de sus angustias, de las enfermedades, y que quizás, tal vez como contrapartida de lo que cuando los expulsó del Edén les dijo, hey, a ella parirás con dolor y vos te vas a tener que ganar el pan. Vas a tener que trabajar con el sudor de la frente, es decir, vas a tener que sufrir para trabajar. Y que se sepa, la raza humana, obviamente de acuerdo con esto, tiene un ideal que es no tener que depender de nada externo, sino que tenerlo todo, como se supone que en principio lo tenían en ese Edén. Yo fíjate lo que te digo, y esto me encantaría que fuera un debate, también Alejandra Bernal, si quiere ahora su opinión. Esto del Edén que tú has dicho, y que aparece también en otras culturas, donde lo que se reflejaría es que hubo un momento en la historia donde el hombre estaba en paz con Dios. Estaba en paz con Dios. Y vivía tranquilamente, no tenía que esforzarse para vivir, estaba allí y de repente... Y tenía ninguna noción de castigo o de premio, nada. Vivía... Y de repente aparece la serpiente y el tipo de la oscuridad. Hay alguien que le hace caso al tipo de la oscuridad y dice, Dios, sí, vale, pues esto es para afuera. Porque fíjate, incluso si nos vamos al budismo, el budismo realmente Buda enfoca enfoca nuestra vida como un camino de revelación espiritual, ¿vale? De forma que vivimos en un mundo tremendamente imperfecto y para pasar esas imperfecciones, pues tenemos que tener un código de conducta, ¿vale? Básicamente, muy resumido, el budismo sería así. O sea, el budismo no parte de esa idea de que vivíamos en un Edén, ni nada de eso y tal. Sin embargo, por tradición, acaban construyendo un Edén, Shangri-La. Escondido en las montañas del Tíbet hay un lugar que por las noches hay una gran piedra de luz que marca y ahí pueden ir los sabios del mundo y no sé qué, y tacatá, historias, tienen su Edén, aunque su cuento era otro. Entonces, ¿será que hubo alguna vez un momento en el que estuvimos en paz con Dios y llegaron los demonios y a partir de ahí todo se pone feo y por eso en Göbekli Tepe y todos esos templos se enterraron porque entendieron ya de repente que la paz de Dios se había acabado y que había que tapar eso para la eternidad? Entonces, amigo, incluye ahí el libro de Enoch, la partida de Azazel con sus 200 que vinieron a civilizar y pervirtieron al ser humano. Sí,
Alejandro Bernal. Es que respondiendo desde el punto de vista científico, la pregunta que estamos planteando aquí con Juanje y Néstor Armando Alzate, hay un famoso arqueólogo inglés, David Roll, quien hace 2 años se puso a realizar una investigación de campo. Según él, siguiendo las pistas que daba el Génesis sobre el lugar que desde el punto científico sería más idóneo para el Edén. De hecho, David Roll sostiene que para él el Génesis no es un libro de metáforas, sino es una narración muy específica, y él dice que de acuerdo a sus investigaciones, sus viajes y principalmente una investigación de campo que realizó, él dice que el jardín del Edén se encontraba en la antigua Armenia, entre las cuencas del lago Van y el lago Urmia. Él dice que de hecho esta es la misma región donde se eleva el monte Ararat, en donde de acuerdo a la tradición se habría posado el arca de Noé al final del gran diluvio, y que de acuerdo a su estudio, a relatos antiguos y sobre todo a la proyección de cómo sería este terreno hace miles de años, para él en ese lugar, repito, alrededor de las cuencas del lago Van y el lago Urmia en Armenia, sería el lugar del Edén, de acuerdo a este famoso arqueólogo inglés, Juanje, David Roll. Buenísimo ese apunte y ese dato. Efectivamente, hay muchos arqueólogos, muchos historiadores que siguen una disciplina que se llama la arqueología bíblica, pensando que muchos de los eventos que se están narrando ahí son total y absolutamente ciertos, aunque deformados por la leyenda y después del paso de los siglos o de los milenios, pero que tuvieron un pozo de realidad importante. El mismísimo Klaus Smith, como te he dicho, el arqueólogo británico que acaba de mencionar ahora mismo Alejandro Bernal. Todos creo que lo buscan en general por Oriente Medio, que es como lo más sensato, porque ahí arrancan las primeras civilizaciones. Y aquí mi gran duda, quiero la opinión de mi amigo Néstor, es: ¿esto acabó porque bajaron los demonios, hubo un cambio climático, o es que somos unos brutos? Yo diría que es la suma de todo eso. Yo diría que yo lo intuyo, lo entreveo de esta manera, es una percepción muy personal. Es que eran seres creados, diríamos casi que en un campo como un laboratorio, y los hizo buenos a todos. Y llegaron aquellos, los de Azazel y sus 200, de los que habla Enoch en su libro, que se supone que les fueron enviados para que enseñaran las artes, la agricultura y otras, les diera otras herramientas para construir una civilización. Pero al mismo tiempo también introdujeron el concepto de envidia, mezquindad, egoísmo y todas esas cosas. Y naturalmente que ahí también entonces queda incluido el sexo. Pero miren ustedes, para que todo esto se dañara, lo dijiste al principio, Juan Jesús, y fue el hecho de que apareció una serpiente. Y resulta que en todas las culturas, la serpiente es un ser especial, digámoslo, con carácter de deidad o mensajero de la deidad, y es sagrada en Egipto, sagrada entre los chinos, en Roma. En Roma, y todo tiene que ver también con el principio del renacimiento, porque para ellos era un misterio que la serpiente se despojara de su piel y apareciera fresca de nuevo. ¿Hasta qué punto esa serpiente que aparece ahí es quizás un índice para indicarnos que a partir de ese momento hubo un renacimiento para bien o para mal, o estos seres que estaban en el Edén entraron a otra etapa a partir de esa serpiente? Entonces, desde ese momento se satanizó a la serpiente. Y en la cultura judeocristiana siempre está emparentada la serpiente con el demonio. Pero en todas las demás culturas la serpiente es un ser, nada más piensa la serpiente emplumada, Kukulcán, y otras que en las culturas diferentes tienen un papel que es mucho más benéfico que maléfico. Aparte de eso, por su misma forma, también se pueden asociar con ingenios, artilugios o artefactos que se desplazan en el cielo y que vienen del cielo y llegan a la tierra también. Entonces, yo pienso que es alegoría, porque es que hay que entender otra cosa, Juan, y es que esta parte del Génesis
lo que es la Torá, los 5 libros, fueron escritos como 800 años después de Moisés. Fueron escritos mucho tiempo después. ¿Qué pasó a lo largo de esos siglos? Cómo esto que es por tradición oral va cambiando de sentido de generación en generación. Y como los que contaron esa historia eran aquellos que estaban en Babilonia en el exilio, ellos introdujeron, de hecho, muchos de los mitos de los babilonios lo introdujeron en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Para empezar, recordemos el diluvio, que el primero que se habla del diluvio está en la epopeya de Gilgamesh, que es un Napishtim, que es el Noé de los babilonios, y ellos vienen y traen ese concepto y lo acomodan en el pensamiento judeocristiano. El concepto de Sabbat viene de allá. Entonces, ¿qué tanto se transformó desde aquello que fue primigenio a este momento en que empezaron a contarlo? Entonces yo creo que ahí es donde aparece todo lo alegórico y las inconsistencias de por qué un Dios es permisivo y deja que un hijo mate al otro y cosas por el estilo, ¿no? Un Dios al que humanizan y que de hecho, de acuerdo con las últimas tendencias, no era tan Dios como nos decían. Es que, a ver, otra vez voy a destrozar el guión. Lo que tú has dicho es la clave. Porque tú en el Antiguo Testamento ves un Dios muy humano, que se enfada y se pone allí y dice, en Sodoma y Gomorra me están tocando tal, espérate. Vete de ahí, ojo, no mires, porque si te das la vuelta te vas a convertir en una estatua de sal. Y se convirtió en estatua de sal, la que se dio la vuelta cuando se fue de Sodoma y de Gomorra, por no hacerle caso a Dios. Entonces, a Dios, ves un Dios como muy humano. Y demasiado celoso. Por ejemplo, qué pena que te interrumpo, demasiado celoso, que no permite que ese que se supone que es su pueblo escogido tenga contacto con nadie. Y si toca con alguien, entonces es castigado. Y destruye todas las ciudades que haya en el camino con tal de allanarlo, pero en función de preservar a su pueblo escogido, pero ojo, que no se vaya a salir de la fila. Sí, claro. O sea, ves un Dios que tiene ese tipo de claroscuros, ¿no? Entonces, claro, por eso se ha puesto tan de moda desde hace 15 años para acá, y esto ya es el destroce de guión total, los famosos reptilianos. ¿Por qué? Porque en el libro de la creación, el Anuma Elish, o libro de la creación, que se escribe hace muchos miles de años, es de los primeros textos de la humanidad, que se escribe en la antigua Sumeria, ahí nos hablan de cómo los dioses crean al hombre de barro, de cómo el primer hombre, ¿cómo se llama? El Adamo. O sea, es que no cambiaron, en la Torá no cambiaron ni el nombre, ¿me entiendes? El Adamo a Adán. Hablan del diluvio y nos cuentan que el Noé suyo en ese texto se llama Ziusudra, que además vivía en la ciudad de Eridú. Te dicen hasta dónde vivía y que era el que podía hablar con los dioses, porque los demás no. Tal. Entonces, leche, ahí pasó algo. ¿Vale? Hablando de esto del Edén, ahí pasó algo que quedó como un recuerdo en las culturas de Oriente Medio, y con un recuerdo tan potente que se escribió y pasó de tradición oral de unos a otros, y hoy se deforma en lo que estamos leyendo, que es lo del Edén, ese mundo idílico y tal, y un día Dios se enfada. En mi hipótesis, mi opinión, puedo estar equivocado. Simplemente, como he leído tanto sobre el tema, me apasiona, he escrito sobre el tema y he ido tanto a Oriente Medio, es lo que puedo llegar a pensar, ¿vale? Porque si no, esto del Edén, de Göbekli Tepe, es que me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Ese Dios castigador y tal, y no sé. Amigo, y todos los caminos conducen a Roma, hombre. De los que están registrados, hablaste ahorita de más de 500 versiones sobre el diluvio. El diluvio, más de 500 culturas del mundo, sí. Registrados, recuerdo 168. Observa que en todas, en la China se llama Nuwan, el Noé, Noú, Noá, Noí, en las distintas culturas, pero todos tienen exactamente
hacen exactamente lo mismo, la misma arca, las mismas dimensiones, también se les ordena que lleven una pareja de cada especie animal. Bueno, en fin, todo es exactamente calcado, todo es perfectamente calcado. Y resulta que eso allende los mares, es decir, en América, en Asia, en Oceanía, está la misma leyenda. Entonces aquí surge otra pregunta, amigo mío, todos los caminos no conducen a Roma, sino que de acuerdo con todo lo que hemos leído y también lo que he leído al respecto, todos los caminos conducen a Atlántida. Una tierra y que ahí estaba el Edén. Es un elemento común, y el verdadero Edén era Atlántida, o Atlantis era que se llamaba, la ciudad concéntrica con canales alrededor, que de la noche a la mañana se destruyó. Entonces, yo pienso que todo esto es una recopilación que le van anexando cosas, ese concepto de Sabbat, por ejemplo. En fin, pienso que el Edén, más allá de ser un sitio físico, es un imaginario, una utopía creada por el ser humano, pensando en que supuestamente, de acuerdo con la cultura judeocristiana, llegamos a un valle de lágrimas a sufrir para luego obtener el premio cuando nos muramos. Él sigue añorando ese Edén. ¿Por qué no tengo derecho a vivir en ese Edén ahora? Porque es que, entre otras cosas, y me lo decía de manera muy guasona mi maestro Juan Manuel Serna, que Jesús fue el mejor político de la historia, que porque todo lo que prometió lo prometió para la otra vida. ¿Y quién le puede comprobar que no es cierto? Me decía él. Entonces, cuando te paran ante esto y te dicen que tenés que ganártelo, pero ¿ganarme qué? Es que yo ¿qué he hecho para tener que ganarme algo? Como ese concepto que yo tampoco he podido entenderlo, el del pecado original. Pues yo no estaba ahí, hombre, yo no tuve la culpa. A mí que me esculquen. ¿Por qué tengo que cargar un concepto de pecado que ni sé de qué se trata siquiera? ¿Sí ves? Entonces yo pienso que todo esto son más como unos recuerdos, unos rezagos, unos, digámoslo, unos recuerdos que vienen de una cultura madre. Piénsala como quieras, ¿cómo se llamaría? Lemuria, Gondwana, Atlántida, en fin, lo que quieras, pero viene de una cultura madre y todos bebieron de ahí, y cada cultura le va dando el tinte y la textura que quiere de acuerdo con lo que piensa y con lo que le dictan sus dioses naturalmente creados por ellos. Es que yo lo que creo que aquí la clave es la siguiente. Lo que más me inquieta es ese recuerdo de Edén, también en diferentes culturas, de ese mundo donde el hombre estaba en paz con Dios. De repente pasa algo, aparece la oscuridad, aparece el demonio, todo se trastoca, todo se va al carajo, y luego, pues sí, pues nos toca llegar a la vida en la que estamos, que es tremendamente imperfecta, ¿no? Entonces los dioses como que nos abandonan, ¿no? Todo esto sí, tiene un toque muy ancien alien, ¿no? Los dioses o Dios nos abandona, unos que están con nosotros, que estaban en la Atlántida, tal. Y luego de lo otro de lo que hablabas, que a mí es un tema que, por ejemplo, de niño me traumatizaba como que bastante, ¿vale? Es lo del tema del pecado original. Yo no sabía al principio que era el pecado original, y el día que me enteré dije, pero ¿qué pecado? O sea, ¿es en serio? Sí, claro, sí, qué pecado original, ni qué leche. Es que no lo puedo entender, ni jamás lo podré comprender, ¿vale? Ojo, con todos mis respetos a todos los católicos que estén escuchando esto y a todos los cristianos y tal. Yo lo digo así de claro, pues no lo comprendo, ¿no? Y yo creo que además el tema del pecado original es que lo del pecado original es genial, porque tú naces y ya me debes una. Ya estás jodido. O sea, naces y ya me debes una. Entonces, políticamente es un arma muy buena para manejar a la gente, pero bueno, pues yo tampoco, es una de las cosas que nunca podré entender, para nada. Así es. Entonces, ese concepto de Edén, yo creo que es más una utopía, un imaginario, como en la misma proporción, ya inclusive creo que fue Juan Pablo II, estos últimos papas han dicho, infierno, eso no existe como lugar físico. Sí. Eso no existe. Existe un estado. Y que en la misma proporción, cielo tampoco existe como un lugar específico, por lo tanto un paraíso no existiría.
son estados. Pero ese concepto de estado sería consecuente si pensamos, como lo decías al principio, en esa etapa idílica en la que se estaba en paz con Dios, ahí estaba en el cielo. Sí. Es volver a eso, pero es una paz que es de carácter interior, pienso yo. Y que todos esos conceptos, como no se podían explicar de otra manera, se traducen al terreno de lo físico. Pero fíjate qué bonito, Néstor. Por lo pronto, un estado idílico en el que el hombre estaba en paz con Dios, el Edén. Y ahora en el siguiente bloque nos vamos a meter de lleno con el diluvio. ¿Tenemos rastros arqueológicos o geológicos de que el diluvio existió? Y lo más inquietante, ¿tenemos datos o alguna forma arqueológica o histórica de ver que lo de Noé fue real? Un tipo que fue capaz de sobrevivir al diluvio y que metió un montón de animales allí en su arca, porque es imposible que en un barco quepan todos los animales del planeta por pareja, salvo que tenga truco, porque a nivel genético sí podrías hacerlo, es más, y te sobra sitio, ¿vale? Entonces, nos están hablando en el Antiguo Testamento de hechos que pueden llegar a tener que ver con la visita de seres de otros mundos. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando sobre ese Edén bíblico y ahora nos vamos a otro evento clave en el Antiguo Testamento, que es ni más ni menos que el diluvio. Y básicamente lo que nos cuenta el Antiguo Testamento es que los hombres estaban obrando mal, todos menos uno, Noé. Y le va dando señales a Noé para que construya un arca en el que sea capaz de llevarse una pareja de cada una de las especies de la tierra, porque lo que va a hacer Dios, ni más ni menos, es aniquilar a la humanidad que estaba llena de oscuridad. Fijaros qué castigo les pone, y además ahogarlos vivos, que tampoco era un tema muy agradable precisamente. Y el tema es el siguiente. No sé si alguien fue capaz de construir un arca así, punto número uno, ¿vale? Si lo pensamos desde un punto de vista lógico, no tiene sentido. Ahora, eventos de grandísimas inundaciones en Oriente Medio, por ejemplo, sí que están registrados en las capas de tierra de la zona. Con lo cual, un evento así, no todo el mundo, toda la humanidad, pero sí gran parte de la humanidad que vivía con cierto grado de civilización en la antigüedad, ¿pudo llegar a ser aniquilada por un diluvio? Sí. Y además, porque esta vaina se repite en más de 500 culturas distintas, con muchos matices diferentes. Porque, por ejemplo, los maoríes lo dicen muy chistoso. Los maoríes no dicen que es que empezó a llover así y el mundo se inundó, sino que de repente la tierra se dio la vuelta y estaba sumergida en el agua. Son unas cosas súper locas, ¿no? A la hora de contarlo. Pero nos queda esa inquietud. Y una segunda inquietud. Vamos a hablar de todo esto ahora mismo con Néstor Armando Alzate y obviamente Alejandro Bernal. La famosa anomalía del Ararat. Una foto tomada en 1949, se han tomado muchas más fotos. El monte Ararat tiene 4.724 metros de altura y arriba, tapada por los hielos perpetuos, sí hay una cosa que tiene forma de barco. Esto es muy loco. Y es más, aparte que tiene forma de barco, una expedición hace varias décadas, llegó un verano que no hacía mucho frío y fue capaz de, rompiendo el hielo, llevarse un trozo de cedro que llegó a ser incluso analizado en Madrid, para ser exacto. Así que, señores, ¿qué nos dice esto? Pues no sé, un montón de elementos y de misterios. Mi amigo Néstor Armando Alzate, ¿qué opinas de todo esto del diluvio? Cuando estabas diciendo esto, Juan, y veíamos que es
un evento real, ocurrió. Ocurrió y está registrado en las capas, en los sustratos de la Tierra. En todas las culturas se tiene una noción sobre un evento que ocurrió. Dijiste ahorita que sumergió la Tierra o subió el nivel del mar 120 metros y todo esto, desaparecieron muchísimas ciudades. Y que siempre atrás de esto se supone que hay un castigo divino. Es decir, la perversidad del hombre, porque así lo he leído en algunos textos, hizo que Dios dijera, hey, barajemos y echemos de nuevo. Y eso es común en muchas culturas, ese pensamiento de que todo proviene de un castigo divino. Ahora, lo que voy a decir podría parecer muy herético, pero me voy a atrever a decirlo, mi querido amigo. ¿Qué tal que las religiones lo que hicieron fue echar mano de un evento natural, incontrastable, que ocurrió y que acabó con buena parte de la humanidad por esa inundación grandísima que hubo, y simplemente echaron mano y dijeron, ya, este es un castigo divino? Y a partir de ahí construyeron entonces estas historias de los Noé, pero que tuvo que haber partido de una que fue la idea común, una idea madre. A partir de ahí, y no sé de qué manera, cómo, que yo creo que ese es de los grandes misterios en todos los campos cuando hablamos de periodismo de misterio y hablamos de ovnis y hablamos de todo lo que se quiera, siempre tenemos que llegar a una encrucijada, y es que esa encrucijada, entendiendo que en muchas culturas suceden las mismas cosas de manera paralela, aunque medien entre las tierras, entre las distintas culturas, miles y miles de kilómetros y mucho tiempo de por medio. Sin embargo, están allí, está acá. Tiene que haber tenido por lo menos un cordón umbilical, un hilo conductor. Entonces, no sé si sea muy herético lo que he dicho, que simplemente ocurrió un desastre. Y como sucede con estos agoreros catastróficos, se aprovecha la coyuntura para decir que es Dios el que va a castigar. No sé qué piensen ustedes dos. A ver, yo lo que opino sobre esto es lo siguiente. El hecho de que se hable del diluvio en diferentes culturas, el hecho de que haya eventos geológicos como el del Haya reciente, donde sube el nivel de las aguas a 125 metros, el hecho de que haya rastros geológicos de grandes inundaciones en diferentes zonas de Oriente Medio, sí me hace pensar que este evento fue real. No que acabase con toda la civilización del planeta, pero con una buena parte sí. Y como ya había esa imagen de ese Dios castigador, que ya hemos visto, por ejemplo, cómo se la gastaba en el Edén, si tu mujer toca la manzana también pagas tú porque me apetece y punto, y sales de aquí, vale, pues quedó como un castigo divino. En mi hipótesis, puedo estar equivocado. Luego lo que sí es muy loco es lo del Monte Ararat. Eso es una cosa muy extraña, ¿vale? Eso sí es rarísimo. Porque entre otras cosas, sí es muy loco lo del Monte Ararat. Y ahorita estabas diciendo, creo que fue Alejo, o fuiste tú, que situaban ese Edén ahí en Armenia. Aquí está el Monte Ararat. Sí, y aquí señor. está el Edén. Sí. Y aquí está el Edén. No es algo muy alegórico, muy para uno decir, aquí tiene que haber una proximidad geográfica. Sí, y por lo tanto una correlación entre los hechos. Debe haber algo así por el estilo. Pero si vas allá, que tú también has estado en Turquía, Néstor, y vas hasta la zona de Sanliurfa, por ejemplo, o sea, no solamente que estamos hablando que el Edén bíblico estaría relativamente cerca, que es la zona de Göbekli Tepe, el monte Ararat también está, entre comillas, relativamente cerca, y además tenemos un montón de elementos ahí que nos hablan de esa historia bíblica. Para la gente de la ciudad de Sanliurfa, Abraham vivió en Sanliurfa, y es más, ahí está una cueva, la cueva de Abraham, que se puede visitar, donde se toma un agua que es sagrada y tal, y esto para los musulmanes que hay en la zona, y hasta cuentan leyendas en torno a Abraham. Cuentan que llegó Abraham y había un rey que era el rey Nemrod, y entonces el rey Nemrod adoraba ídolos falsos y Abraham subió a lo alto del cerro que hay ahí
tiró los ídolos falsos y entonces el rey Nemrod lo mandó tirar a él. Pero cuando lo mandó tirar, Dios hizo una capa de flores, con infinidad de flores que salieron de repente y no murió por el golpe de la caída. Esa es la leyenda que se cuenta en Sanliurfa sobre la historia de Abraham. O sea, todo es como muy local ahí, ¿vale? Ese digamos, primer gran profeta que es Abraham. Entonces todo está localizado y fíjate que ya estamos hablando de tradiciones musulmanas y tal. Ahora, la otra cuestión es, cuando decías lo loco del Monte Ararat, una nave más o menos del tamaño de los campos de fútbol, 300 metros, algo así por el estilo, creo que era así. Y obviamente que construir una nave de esas exigía una mano de obra impresionante, una gran cantidad de personas y unas especificaciones en las que pudieran contener supuestamente esas parejas de animales. Pero yo creo que la clave la dijiste al principio. Yo tampoco he creído, no sé tan bien pues que vaya a pensar Alejo, nunca he creído que por más que lo intentara pudiera acomodar una pareja de cada especie animal. Eso es imposible. Sabemos desde el punto de vista físico que es imposible, y mucho más si conocemos la biodiversidad. Pero a mí sí se me antoja que ahí pudo ser simple y llanamente un banco de ADN. Sería distinto que extrajeran el ADN de cada una de las especies y listo, ahí tienen un arca. Y lo que decías, pueden meterlo en un frasquito, ese ADN. Fíjate, bueno, a ver, sería la única forma sensata, pero si tienes la capacidad de tomar muestras de ADN, o ese Dios era muy extraterrestre, le dio las muestras de ADN y dije, cógete el barco, porque estaba viendo que yo te dije que estaba convencido de que se habían hecho análisis de carbono 14 de algunos de los restos de la madera de cedro de esa anomalía del Ararat, 4800 a.C. dio la prueba de carbono 14. Es lo que estaba mirando, que estaba convencido que se había hecho. Lo que no estoy encontrando es la medida del arca. Pero claro, sacarla del hielo es una misión imposible. Fotos tienes todas las que quieras. Y esto es muy loco porque es que la altura es absurda, ¿vale? La altura es muchos miles de metros, como he dicho. O sea, a unos 4.724 metros de altitud está esa anomalía. La cumbre es 5.137. Entonces, todo muy loco, pero a ver, aquí hay una cosa muy clara. Juanje, es que mira, sobre lo que decía Néstor, yo creo que está bastante encaminado con una teoría que se ha planteado, un proyecto científico que hicieron los británicos ya hace una década, que se llama Late Frozen Ark, algo así como el arca congelada, en donde ellos proponían que, tal y como lo decías tú, Juanje, la única forma sensata para aglutinar a dos miembros de una misma especie animal hubiese sido a través de su ADN. De hecho, intentaron replicar cómo sería hacer ese tipo de experiencia o experimento. Hoy en día lo lograron con relativo éxito y ellos plantean que quizás parte de la información que recibió Noé y la forma de aglutinar esas parejas de animales pudo haber sido a través del ADN, y que quizás tenía algún conocimiento o alguna tecnología que no fue incluida en la Biblia en su momento. Pero entonces tenemos que hablar de seres de otros mundos. Yo no lo entiendo de otra forma. Es que tiene que ser así. O por lo menos de una inteligencia superior, una tecnología superior, viniera de, no sé, de una civilización perdida. De la Atlántida, de Lemuria, una humanidad antes de la humanidad que tenía una tecnología... o la trajeron de otra latitud del universo. Sí, no hay otra y mucho forma. Más porque acabo de encontrar aquí, me metí en los terrenos de Alejo, que no soy muy ducho en esto, pero encuentro que el arca tenía 155,5 metros de longitud, 15,2 metros de altura y 25,9 metros de ancho. Vamos a meter ahí todo esto. Mira, ahí simplemente mete una pareja de elefantes, una de rinoceronte y otra de jirafas y ya está, se acabó el barco. Sí. Se acabó el barco. Se acabó el espacio. Sí, claro, efectivamente se acabó el barco. Entonces, claro, la única forma sensata de entender esto es
o bien con tecnología de otro mundo, o bien con tecnología de una humanidad antes de esta humanidad, de lo que nos habla, por ejemplo, el Timeo y el Critias, los libros de Platón, ¿vale? Entonces, no sé, yo es que siempre me acuerdo de lo mismo, sé que otra vez voy a destrozar el guión, pero no os preocupéis, ya estoy acostumbrado. El mensaje de los extraterrestres de la vereda de Guasimal en Zarzalvalle en el año 2012 y en diciembre del año 2013, cuando a unos paneleros les hablan en el año 2013 y los paneleros le preguntan que por qué están allí, y ellos les dicen: venimos a por la semilla, vuestro mundo se va a acabar y nos estamos llevando muestras de toda la riqueza que hay de vida en este planeta. Qué heavy la frase, ¿vale? Qué heavy la frase de un señor que, vamos, ya te digo yo que no consulta internet ni tiene nada de nada, ¿entiendes? Que se dedica a su finca de panelita, a sacar panela, a su caña de azúcar y poco más. Aquello me impactó muchísimo, ¿vale? Entonces esto es, bueno, pues no sé, pues una historia que me recuerda a eso. Néstor. Ahora la otra cuestión, el trasfondo, que yo creo que es el sentido que por lo menos de una manera aleccionadora para la humanidad le dicen que es que hay que barajar y echar de nuevo por la perversión de la humanidad, o sea, una noción de castigo. Si ves la línea en el tiempo, creación, expulsión, castigo, ¿cierto? En el paraíso. Ahora viene otro castigo y acaban también con la humanidad. Ahora, pero fíjate lo bueno que lo que estás diciendo tú. Creación, paraíso, castigo, os saco y ser bueno. No soy bueno. Perfecto, castigo segundo. Más chungo todavía, ya no os expulso. Os ahogo vivos ahí a todos, ¿vale? Menos a 3 o 4 que me han caído simpáticos. Y el resto os fastidiáis. ¿Vale? Y otra cosa que no te puedes entender, que yo no lo puedo entender. Se supone que al final, después de que la paloma va y vuelve con su ramita de laurel, que se empieza a repoblar, que una de las hijas de Noé lo emborracha y le coge la cría, como se dice coloquialmente en Colombia, y empiezan a repoblar de nuevo, ¿cierto? Y de acuerdo con esto, después de que ocurre este evento, entonces Dios hace aparecer el arco iris y les dice que este es el símbolo mediante el cual se compromete a que no va a volver a destruir a la humanidad. El símbolo de la paz con Dios, el símbolo de la El paz. símbolo de la paz. Pero si quieres hablar sobre eso, porque esto lo voy a conectar con otra cosita un poquitito más adelante. Ya te diré cuál. Sí, es que en Almería, en el sureste de la península ibérica, en España, hay unas cuevas donde aparece una figura que se llama el Indalo, ¿vale? Que básicamente es un hombre con los brazos y las piernas abiertas y encima, como el hombre de Vitruvio de Da Vinci, por decirlo de alguna forma, pero de una forma mucho más esquemática, y encima de los brazos tiene un semicírculo, y muchos han visto en esto el símbolo de la paz con Dios también, el arco iris encima del hombre, como diciendo: ya estamos en paz con Dios. Y esas pinturas tienen miles de años, pero miles de años. Entonces fue un evento real y por eso nos quedaron cosas así, y te das cuenta que tenemos un Dios en el Antiguo Testamento muy particular. Creación, destrucción, que parece, vale, pues tiene hasta un toque hindú, ¿no? O sea, el samsara, la rueda de la vida, todo se está continuamente creando y destruyendo. Uh-huh. Efectivamente. Pero luego nos llega otra vez, hay un momento de paz y tranquilidad y los hombres se desarrollan y les dan por hacer una torre, la famosa torre de Babel, que mi buen amigo Néstor Armando Alzate y Lógico tiene un vídeo enorme que ha hecho ahora sobre esta historia bíblica en su canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. ¿Y cuál fue tu investigación, Néstor? Bueno, la investigación llega al punto de que justo se desarrollan estas sociedades de tal manera que introducen algo que siempre ha sido como una constante y como diríamos una de las causas del castigo. Mira que siempre se menciona la soberbia y la arrogancia del ser humano. Y entonces en el paraíso le dicen que era que él pretendía ser igual a Dios.
al comer el fruto del bien y del mal. Cuando llega lo de Noé, se asume que es el desarrollo que han logrado y la perversión que han logrado está basada en esa soberbia. Pues bien, se asume que en Sumeria debería estar, en principio, esta torre de Babel, en un sigurat enorme, y que, de acuerdo con la tradición de ellos, en Sumeria también tienen una torre de Babel. Pero esta torre de Babel es la evidencia de la arrogancia del ser humano, que empieza a construirla simplemente porque quiere llegar al cielo. Y tratar de llegar al cielo es una enorme ofensa que se le puede infligir a Dios. Y hay un trozo, yo creo que por aquí lo tengo, voy a mirar a ver si lo logro encontrar. Tú fíjate, ¿tú sabes cuál es el nombre sumerio del figurat de Ur? ¿Que te vas a quedar loco? A ese me refería. Cuéntalo. No recuerdo el nombre, dímelo. Etemen Nigur Ru, que significa, ojo con lo que significa, casa de cimiento revestida de terror. De terror, Etemenanque. Casa de cimiento revestido de terror, como si ahí hubiera pasado la cosa más horrorosa del mundo. 85 millones de ladrillos esmaltados, 91,5 metros de altura, con lo que pretendían tocar el cielo. Pero hay algo bien interesante, que no sé, es un texto bíblico, lo tenía por aquí, espérate y verás, que decía que para construirlo, creo que ya lo encuentro aquí, que para construirlo trabajaron al mismo tiempo 600,000 hombres que necesitaban un año para llegar a la cima, y que aún hoy quien pasa por aquel lugar, mira esta parte alegórica, que quien pasa por ese lugar olvida todo lo que sabe. Wow. Es que imagínate un año para subir de la base arriba. Obviamente que es una exageración, pero tal vez es una metáfora para indicar que en ese proceso, y tal vez por el tiempo que se demoraron para hacerlo, pasaron varias generaciones. Y hay una constante que vos has podido observar, y Alejo también, en el idioma. Yo soy el más viejo de quien está aquí, yo soy el abuelo de ustedes. Pero miren que esto es intergeneracional. ¿Cuánto hace que saliste de España, Juan? 10 años y medio. 10 años y medio. Al volver has encontrado que entre los jóvenes, cuando hablan, hay términos que no puedes entender de ellos. Ni a la gente la entiendo ya. Ojalá fuera solamente lo de los jóvenes, que no entiendo lo que hablan. O sea, ahora me parece, por ejemplo, cuando regreso a España, siento a la gente súper fría, sin capacidad empática. Vamos, a tal punto que voy a vender mi apartamento de Madrid. Ya no me encuentro allí. O sea, pasa una década y mira, y lo que era mi casa, pues ahora mismo no es que me sienta muy en casa, precisamente. Pero también lo digo por esto, porque el dinamismo del idioma. Y entonces ahora encontrás el lenguaje de las redes sociales, que ya nadie te dice vamos de fin de semana, sino de fin de, el cumple, el porfa. Y otros términos que, si bien es cierto, han estado siempre ahí, han ido cambiando de significado. El significado se vuelve distinto y uno dice, pero esto en mi tiempo significaba tal cosa. Me sucede mucho aquí de donde yo soy, pues de aquí de Antioquia, me sucede muchísimo eso. Entonces, quizás esa sería una clave del por qué esas generaciones, en la medida en que iban construyendo, iban también cambiando el idioma y terminaron por no poder entenderse entre ellos. Esa podría ser una explicación. Y además de eso, en otros libros que estuve leyendo, llegó un momento en que esa misma soberbia se hizo presa de ellos, en el sentido de que todos querían adjudicarse el éxito de esto y empezaron a pelear por la posesión, a quién debían dedicarlo y cómo debían dedicar ese monumento. Entonces, los de un lado decían que a este Dios, que era el de ellos, los de otro no, al Dios nuestro, que es tal, y así por el estilo. Y terminaron peleando, y cuando terminaron de pelear simplemente dejaron eso abandonado porque no podían terminar.
Oye, pero qué bonito Otra vez el castigo, un castigo a esa soberbia. Disculpa, y otra vez por lo mismo, la soberbia. Exactamente. Por nuestra soberbia. Es que esto, el arquitecto es sí o yo, no es que yo puse más que tú, no es que yo puse más ladrillos que tú. No, es que resulta, claro, cuando se han pegado tantos años para hacer eso, en muchos años pueden pasar muchas cosas. No, es que ahora el sacerdote principal es otro y dice que en vez de al dios Pi va al dios Pa. ¿Me entiendes? Tal. Y acabamos todos peleados, ¿no? Y es curioso que después de la pelea nos dio, bueno, que la Biblia dice que es al revés, ¿no? Que es automático y empiezan a hablar en distintos idiomas. Pero yo creo que después de la pelea se separan y el idioma de cada uno de esos grupos que se separa en X tiempo ya no se parecen nada a los otros. Como por ejemplo nuestra lengua desciende del latín como el francés y vamos, un parisino te habla a ti rápido y no entiende ni buenos días. No, y lo que te digo, y con el paso del tiempo, las palabras van cambiando de forma y de sentido. Sí, sí. Y eso conduce a la aparición de un nuevo idioma. Efectivamente, efectivamente. Y otra vez castigo y otra vez por lo mismo, la soberbia de los hombres. ¿No será que al final Dios lo hizo bien y nos ha castigado un montón porque es que realmente somos muy soberbios, leche? A lo mejor Dios no es tan malo, somos nosotros los que somos unos tal. Somos los forjadores es decir, recibimos lo que merecemos. Pues sí, la verdad que muy santos no somos y nos estamos cargando el planeta. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Otro de los grandes enigmas del Antiguo Testamento, la Torre de Babel. Una torre con la que el hombre quiso acercarse a Dios y por nuestra soberbia nos castigó separándonos en grupo y haciendo además que con idiomas distintos no nos entendiéramos. Oye, y a Dios le ha salido genial, porque si analizan la geopolítica mundial, no hemos cambiado en miles y miles de años, ¿eh? Todos peleados con todos cada uno a lo suyo, o sea, y cada vez peor, ¿no? Qué desastre. Y todo por la soberbia. Y todo sí. Por la soberbia. La necesidad o el deseo de sojuzgar al otro. Sí, es decir, sí, de sí. ponerme al otro, yo soy más que el otro. Y de pensar todos que somos pequeños dioses. Y eso fue también el otro castigo. Lo de Sodoma y Gomorra fue otra cuestión de soberbia. Ah, bueno. El castigo. A ver, lo de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, básicamente, yo he estado supuestamente al lado de Sodoma y Gomorra, porque para los arqueólogos está localizada justo en la costa, en la parte jordana del Mar Muerto. Yo he estado en el Mar Muerto 2 veces. Por cierto, no os podéis imaginar. ¿Qué tan cierto es que algunos afirman que inclusive Sodoma y Gomorra fue cubierta por el Mar Muerto? Sí, eso es lo que dicen los arqueólogos. Eso es lo que dicen los arqueólogos y las tienen localizadas. Supuestamente, porque yo cuando he estado en la zona, la última vez estuve hace 2 años, justo antes de que empezara el conflicto ahora otra vez y tal, me lo decían como un hecho arqueológico cierto. Yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Por arqueología bíblica dicen que sí, pero no profundicé más. No sé hasta qué punto realmente son esas ruinas que se ven debajo del agua. Bueno, son ruinas mínimas, ¿vale? Muy mínimas. Y sí comentan que están ahí, Y lo que te iba a decir, ¿no? Que la gente lo del Mar Muerto no lo dimensiona, que te puedes sentar en el agua. Es que es una locura. O sea, te sientas en el agua, no te hunde. Puedes leer el periódico, tal, es una pasada. O sea, y la piel se te queda... O sea, eso tiene tanta sal que la piel se te pone como resinosa. Es una cosa súper... y escamosa. Sí, pero es sanísimo. Dicen que eso es súper sano, que son unas sales súper buenas y tal. Y es verdad, que te das con los lodos del Mar Rojo y del Mar Muerto, perdón, y luego te echas agua y tal, y se te queda la piel, pero como la cosa más suave del mundo, vamos, como el culo de un niño pequeño. Es una cosa increíble, o sea, de alucinar. No le vaya a decir a mi señora que me empaca mañana para allá.
Ah, Y le digas a la tuya tampoco. Se empacan no, para ver quién les hace la fiesta. eso es una cosa tremenda. Bueno, pues yo no conozco muy al detalle su historia bíblica, pero básicamente Sodoma y Gomorra son dos ciudades donde la gente se deja llevar, en este caso, por el pecado. Básicamente se dejan llevar por el pecado, se dedican al fornicio, a no hacer nada, a tomar alcohol. Y entonces, bueno, pues solamente a muy poquitas personas, no recuerdo cómo se llamaban. Y lo que sucede ahí en Sodoma y Gomorra es que por el pecado, por el fornicio, por estar todo el día borrachos, por dejarse llevar por los vicios, Dios castiga a los habitantes de Sodoma y Gomorra, menos a Lot y sus dos hijas. Pero Néstor Armando conoce más detalles de esto. Sí, y vienen los dos mensajeros y entonces conversan con Lot y le dicen que el jefe manda a decir que va a acabar con todo. Entonces, pero si hay 100 justos, ¿qué? Los perdono. Si hay 50, si hay uno, los perdono. No hay. No había ni uno. Y en esas viene la gente de la ciudad, porque había los dos mensajeros eran muy apuestos. Y entonces venían, como dicen ustedes los españoles, a por ellos. Y los les dicen, no, vea, yo les entrego a mis hijas, hombre, llévense a mis hijas, pero ellos son mis invitados, no los toquen. Y ellos dicen que no, que queremos a ellos dos. Y tratan de forzar la puerta. Y esta es una cosa bien extraña, que supuestamente ángeles tengan esa capacidad para destruir al otro. Y ellos, al parecer, como que sacan, digámoslo, unas armas y simplemente los tiran lejos. ¿Cierto? Lo cierto es que le dice entonces Dios, venga, solamente usted el que se va de aquí, salga con su mujer. Y sus dos hijas. Y sí, claro, y sus dos hijas, claro. Y ahí es entonces donde ocurre toda esta historia que has contado de la estatua de sal de la mujer. Porque efectivamente una de ellas, la mujer es la que se gira, juraría efectivamente, es la esposa de Lot la que se gira, y él y sus dos hijas son los que sobreviven. Y podemos entonces hablar que existió algún tipo de armamento nuclear en la antigüedad, y esos ángeles a lo mejor no eran ángeles, sino también seres que tenían tecnología, viendo una Atlántida, viendo un mundo anterior, y eran capaces de utilizarlo contra la humanidad, haciéndose pasar por dioses. ¿O qué es esto? ¿Qué opinan esto? Por lo menos, de acuerdo con lo que ocurre una vez que lo abandona, él va para donde va. Supuestamente su mujer va detrás de él también y la vence la curiosidad, porque en ese momento hay una explosión de un alcance inimaginable, un sonido impresionante, y eso es lo que la induce a ella a mirar hacia atrás. Y se convierte en una estatua de sal. Pero las investigaciones más recientes, digo recientes no tanto en el tiempo, sino en la época más bien, porque son investigaciones del siglo XX también, Andrijas Pujarich, Kazantsev y otros científicos afirman que lo que hubo ahí fue una explosión atómica. Y que de acuerdo con esto, o mejor, concluyen que fue así, porque hay un alto índice de radioactividad en los alrededores y que se puede comprobar. Sí, no solo eso, por ejemplo, en Baalbek, en Líbano, ¿vale? En Baalbek, en Líbano, a ver, explico a la gente en un segundito el gran misterio de Baalbek, ¿vale? Básicamente en Líbano, en el Valle de la Bekaa, hay un templo romano, el templo de Júpiter Capitolino, que está construido sobre una terraza enorme, con piedras, 3 de ellas, que las llaman el Trilitón, de más de 750.000 kilos, 750 toneladas. Hay muchas piedras que pasan los 350.000 kilos. Por eso mucha gente defiende, yo también, que la terraza del templo de Júpiter Capitolino no es romana, porque los romanos jamás construyeron así en la historia. Entonces, muy cerca se encontraron tectitas. Tectitas es
cuando sometes a la arena a un calor muy, muy enorme, podemos hacer que la arena se convierta en un tipo de cristal que se llama tectita. Y eso dio pie a decir, es que a lo mejor era un tipo de digamos, construcción defensiva, y aquí hubo, digamos, batallas entre antiguos dioses, ¿no? Lo que sí es cierto es que, a ver, ¿qué es lo que puede hacer que tú te gires y algo te destroce completamente? La radiación. Hay que decir que la mujer de Lot, su pecado fue la curiosidad. Bueno, yo me hubiera convertido en columna de sal seguro. Ahí me dicen, no mires porque están haciendo un milagro, y yo miro fijo. Que la pobrecilla pues tampoco fue para tanto, ¿vale? También estamos siempre aquí con lo del castigo, o sea, no había tenido un pecado, era una santa, y por curiosa te la carga, pues tampoco es para tanto, ¿vale? O sea, pero en fin, la Biblia es así, tiene sus cosas del Antiguo Testamento y todo esto. Y efectivamente, pues a lo mejor estamos hablando de algún tipo de arma que se perdió en la antigüedad. Alejandro Bernal. Una de las relaciones que tiene Abraham con esta historia es que en el Génesis, Juanje dice que una de las primeras referencias sobre Sodoma y Gomorra, desde luego tiene que ver con Abraham. Resulta que Abraham había hecho un viaje a Egipto, y cuando regresó de él se percató que Sodoma y Gomorra era un par de ciudades donde vivían una gran cantidad de pecadores contra Dios. Hay algo muy particular, y es que Lot, cuando recibe a estos dos hombres muy guapos, estos dos ángeles, los habitantes de esta ciudad pues querían acceder a ellos carnalmente sin su autorización. Lo que comenta literalmente el texto bíblico es que cuando los habitantes ingresan, querían llevarse a estos dos hombres por la fuerza, algo los cega de inmediato, como si fuera el castigo de Dios o un poder, tal y como lo decía Néstor, que hubiesen tenido estos dos hombres, alguna tecnología, algo que hubiera cegado a estas personas para evitar que hicieran eso. Y otro detalle muy interesante, Juanje, no solamente la Biblia habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Corán, específicamente el Corán, habla sobre la destrucción de la ciudad de Lot, así lo denomina este libro sagrado para los musulmanes, Juanje. Y otra historia de creación y de destrucción, otra historia de castigo, en este caso no por la soberbia, sino por dejarnos llevar por los vicios, aunque desde mi punto de vista lo de la mujer de Lot creo que fue un poquillo exagerado, pero bueno, Néstor, pero ahí también está implícita la soberbia, ¿no? De alguna manera está implícita la soberbia. Hombre, decir, fue curiosa la pobre, ¿no? No, la de ella sí, pero las causas de la destrucción. También es la soberbia de los habitantes de creer que ellos pueden disponer de quien sea a la hora que sea y como quieran. Entonces también yo creo que ahí se incluye este elemento. No sé qué tan incidente sea o qué tan evidente sea, pero de todas maneras yo pienso que ahí está incluido también ese elemento. Y ya esto mismo, aquí se incluye lo de un término que se acuñó a partir de ahí, que es la famosa sodomía, que es justamente a partir de ahí. Correcto, señor. Que se acuña, que ya suficientemente sabemos de qué se trata. Si bien es cierto que aparentemente esta fue una de las causas por la pervención, pues, y la laxitud y no sé qué, ese pueblo se enloqueció. Pero entonces, si buscamos algo parecido, amigo mío, tenemos otra destrucción análoga, parecida a esta. Y que, ¿cuáles podrían ser los motivos? Aquí ya sí es muy difícil de determinarlo, y estoy traspolando esto porque se me parece mucho. Acuérdate de Mohenjo-Daro, o Mohenjo-Daro, pues como quieran llamarlo, que es también en Pakistán, que es también aparentemente una destrucción por una conflagración atómica. Mirad los dos elementos que están dados, y que esto ya se vuelve como algo un poquito más común porque toca muchas civilizaciones. Es entendible que aquí en Pakistán pudieron haber actuado los famosos vimanas hindúes. Es posible con su arma llamada el Astra, que era la bomba atómica. Pero ¿qué relación tendría con aquello otro? No sé, no encuentro que haya una relación que tenga que ser de ese carácter
de laxitud de los seres, pues, o de perversión o de lo que se quiera como castigo. Pero de todas maneras está implícita la soberbia. Por donde quiera que uno lo voltee a mirar, ¿por qué se llega a una guerra? Por soberbia. Pero fíjate, lo que nos demuestra esto es que según el Antiguo Testamento, Dios tenía sus armas, que las utiliza a través de ángeles, por ejemplo, para destruir Sodoma y Gomorra, o tenemos el Arca de la Alianza, porque aunque nos queden solamente 11 minutitos de programa, básicamente no podemos terminar un programa de enigmas del Antiguo Testamento sin hablar de nuestro amigo Moisés y sin hablar del Arca, ¿vale? Que también es una historia que, bueno, pues que es un poco loca, ¿no? Porque lo que he dicho antes, pues llegan a la tierra prometida y está llena de gente y se pegan 40 años por el desierto. Pero, ¿quién fue Moisés? Alguien que se cría en la familia del faraón, teniendo acceso a la mejor tecnología que había en la antigüedad y al mayor conocimiento que podía existir en la antigüedad. Un hombre que es capaz de hacer reflexionar al faraón y dejar que su pueblo esclavo, que era el pueblo de Israel, saliese desde las orillas del Nilo. Un hombre que es capaz de abrir las aguas del Mar Rojo. Y fíjate la cantidad de explicaciones que se le han buscado a este evento. Se le ha buscado, por ejemplo, que pasó un cometa y que la cola de un cometa fue la que abrió el Mar Rojo. Y luego llegamos al monte Sinaí. Y aquí lo que sucede es muy extraño, porque primero en el monte Sinaí, que yo estuve hace poquito, una zarza ardiendo le habla y por primera vez le dice: yo soy el que soy Dios. Y luego en ese monte Sinaí sube y quítate las sandalias que estás en tierra sagrada. Es verdad, no me acordaba de ese detalle. Quítate las sandalias que estás en tierra sagrada. Y luego se sube a lo alto del monte y en medio de unos relámpagos que duran varios días, unas luces extrañas, baja Moisés con la ley de Dios. Y la cara radiante, la cara blanca, irradiando luz. Una luz especial. Sí, señor, correcto, irradiando una luz especial. Y luego además baja, y no solamente, sino esto, las tablas de la ley de Dios, sino que dice que hagan un arca que no solamente es un arma, es el teléfono para hablar con Dios, un arca de madera de acacia forrada de oro macizo, con la tapa de oro macizo, con 2 querubines enfrentados, que era el propiciatorio. Y cuando la tribu de los levitas, que eran los únicos que sabían manejar el arca, la activaban, se encendía en medio de los 2 querubines como una esfera de luz, y a través de esa esfera de luz hablaba el mismísimo Dios y le hablaba al pueblo de Israel y los iba moviendo de un sitio a otro por el desierto. Y el arca había que taparla con unos trapos, unas telas de color azul y encima con pieles, que es un aislante. Y y cuando era transportada, era con dos palos largos que iban a través de 2 anillas, que harían en este caso el aislante, papel de polo a tierra, pues de aislante. Sí, de aislante. De aislante. Uh-huh. Sí. Y con este arma son capaces de llegar, pasan el Monte Nebo, allí Moisés fallece y luego sigue hacia adelante ya lo que es el pueblo de Israel. Y llegan a Jericó. Y acuérdate lo que sucede en el manejo del arca. En uno de esos transportes, de esos traslados, la llevaban sobre una carreta de bueyes y a los lados iban los levitas. Y de pronto un buey frenó en seco y parece que puso en peligro el arca, que empezó a ladearse. Y uno de los hijos de uno de los levitas, Osa, le mandó la mano para no dejarla caer y murió electrocutado. Porque no era solamente esto, sino que además tenía unas características muy extrañas, que quien se exponía, y ahorita que estábamos hablando de Sodoma y Gomorra, de Mohenjo-Daro, se exponía al arca, inmediatamente
le salían todos las reacciones, le daban las reacciones que son lógicas cuando una persona se expone a la radiación. Caen las uñas, el pelo, la piel, salen unas bubas, se le cae la piel. Todo esto ocurría a quien se le arrimaba al arca y no tenía ni autorización ni sabía cómo manejarlo. Por lo tanto, ahora era un aparato que su poder radica, o que su poder o el combustible o lo que lo mantenía activo era radioactividad, era ¿qué? Material radioactivo. Pues ya lo cuentan que el arca acababa con la vida de la gente lanzando lenguas de fuego. Los filisteos se la robaron, se la quitaron en una batalla a los israelitas. Y como a los 7 meses la devolvieron. Diciendo esto va a acabar con todo. Sí, mató y mató gente, y que eso estaba embrujado, que eso era una cosa muy brava. Entonces, vea, tómeles, devuelvo eso, porque es que nos va a acabar con nosotros. Dios santo, qué cantidad de enigmas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Es muy difícil de entender, es una historia realmente muy compleja, ¿no? Porque vemos un Dios creador y un Dios castigador. Vemos la relación de los hombres con ese Dios, unos hombres tremendamente soberbios. Y es cierto que la historia ha demostrado que el hombre es absurdamente soberbio, ¿no? Y que somos capaces, pues ahora, hasta de destruir el planeta. Fíjense las peleas entre naciones. Un Antiguo Testamento muy difícil de comprender, quizás por eso, ¿no? Porque uno no puede entender ese Dios castigador, esa relación que tiene con nosotros. Y es que a lo mejor en el mundo en el que estamos todo está lleno de luces y sombras. Siempre va a ser así y siempre va a ser eterno. Y todo siempre va a ser un eterno ciclo de creación y de destrucción. Y a lo mejor dentro de 500 años esto no existe, se destruye lo que somos y surgirá otra nueva humanidad. Y posiblemente hayan sido varias ya, y parte del recuerdo de esas varias sea el Antiguo Testamento. ¿Y cuál sería el hipotético papel de Dios en este caso? Si estamos hablando de ese Dios que es el que ha propiciado esos hechos de castigo y de premio, en este caso, ¿qué podríamos estar esperando? ¿Cuál podría ser? ¿De dónde provendría? Ya obviamente que el concepto arcaico que tenemos de Dios ya es muy distinto en esta sociedad. Pero está el elemento siempre omnipresente que es la soberbia. Mira que en este momento estamos prevalidos de la soberbia y que todo lo que está ocurriendo en estas confrontaciones que se están dando, la primera posición que tendríamos que entrar a analizar es la soberbia de sus protagonistas. Siempre. Y no va a cambiar, ¿eh? Y no va a cambiar, Néstor. Por desgracia, amigo mío, somos así. Bueno, señores, pues estamos llegando ya al final de este programa, un programa donde hemos intentado hablar de las cosas inexplicables que no entendemos del Antiguo Testamento, y aparte de las que no entendemos también, de hechos que pudieron haber tenido un refrendo histórico, o sea, que pudieron ser reales, como por ejemplo que existiese un Edén, que existiese un diluvio, una torre de Babel, las ciudades de Sodoma y Gomorra, y ni os cuento el Éxodo y Moisés. Néstor Armando Alzate, amigo, hermano, tu conclusión, tu cierre, recomiéndanos ahí tu canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Muchísimas gracias, Juan Jesús, gracias, Alejo. Lo que siempre digo, para mí este es un ejercicio delicioso de poderme sentar a hablar con amigos tan dilectos y con profesionales tan bien preparados. Muchas gracias por esto. Y pienso que yo no sé si lo miramos desde la perspectiva de lo simbólico de este libro sagrado o de los libros sagrados. Lo que vemos siempre es que el hombre, tal vez prevalido de su libre albedrío, cree que puede hacer lo que quiere, particularmente cuando esto hace daño a los demás. Y en especial en una época como esta, cuando le hace daño a su planeta, a su casa,
que, como decía Carl Sagan, esta es la única nave donde no hay pasajeros, todos somos tripulantes. Y lo que le ocurre al planeta somos nosotros los que lo hacemos. Ahí entendería uno que ese castigo de Dios sería justificado. No porque Él castigue, sino porque nosotros propiciamos los hechos y terminamos castigándonos nosotros mismos. Gracias, amigo mío. Muchísimas gracias. Qué sabia tu reflexión. Somos tan imbéciles que esta vez no va a hacer falta ni que nos castigue Dios. Nosotros mismos nos vamos a autodestruir. Somos unos genios. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Ángel, siempre es un privilegio compartir contigo, con el maestro Néstor Armando Alzate, y los invitamos no solamente en X a que nos comenten qué aspectos los desconciertan del Antiguo Testamento, sino también en los comentarios del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, qué aspectos los intrigan sobre este Antiguo Testamento. Creo que espacios como estos plantean más preguntas que respuestas, pero a mí me parece fascinante formular este tipo de preguntas y me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @S. Un Dios creador y un Dios castigador. Me he acordado mientras hacíamos el programa de una obra de teatro que les recomiendo. Un Dios salvaje, donde aparecen diálogos que nos habla de esto, de lo que hemos prácticamente dialogado durante todo el programa. Esa incomprensión que tenemos muchas veces hacia lo divino, pero algo divino que hay ahí, algo divino que de vez en cuando puede llegar a despertar enfrentándose a los hombres por su soberbia y sus malhaceres. Hacer mal tantas cosas que podemos llegar a destruir incluso nuestro planeta. Un Dios creador y un Dios castigador que creó el mundo, el universo, que nos creó a nosotros, que creó ángeles, pero también demonios, porque sabe que el hombre siempre y eternamente estará repleto de luces y de sombras. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.